Silencien el micrófono, por favor. Gabo te mandó de Estocolmo un poco de cosas muy lindas. Gabo te mandó de Estocolmo un poco de cosas muy lindas. Una mariposa amarilla y muchos pescaditos de oro. Una mariposa amarilla y muchos pescaditos de oro. Gabo sabe lo que te agrada, por eso él te manda conmigo. Gabo sabe lo que te agrada, por eso él te manda conmigo. El perfume desconocido que tiene un olor a guayaba. El perfume desconocido que tiene un olor a guayaba. También te manda las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas de Mauricio Babilonia. Le mostré la frase tan linda que escribiste en un papelito. Le mostré la frase tan linda que escribiste en un papelito. Para que se dé cuenta, Gabito, que yo sí tengo quien me escriba. Para que se dé cuenta, Gabito, que yo sí tengo quien me escriba. En el nuevo libro de Gabo dijo que lo iba a publicar. En el nuevo libro de Gabo dijo que lo iba a publicar. Que yo me parezco un gitano y mi corazón a un imán. Que yo me parezco un gitano y mi corazón a un imán. También te manda las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas de Mauricio Babilonia. Lo único que no me gustó de Estocolmo fue que no me pude entender con la mona, hombre. Habla muy enredado. Sabes que Estocolmo está lejos, queda muy cerquita del polo. Sabes que Estocolmo está lejos, queda muy cerquita del polo. Allá se camina en el hielo y un gitano trajo a Macondo. Allá se camina en el hielo y un gitano trajo a Macondo. Gabo me ha invitado a su fiesta y esto es para mí un gran honor. Gabo me ha invitado a su fiesta y esto es para mí un gran honor. Fui con los hermanos Zuleta para que el rey oyera acordeón. Fui con los hermanos Zuleta para que el rey oyera acordeón. También te manda las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas de Mauricio Babilonia. Y a su primo hermano Wilson Márquez también le mandó su detallito. Bueno, ahí me escuchan, ¿está bien? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, bueno. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a García Márquez a Tres Bandas, un programa de la Fundación Cultural Letra Clave dedicado a la discusión de la obra del Nobel colombiano. Se estará realizando la última semana de cada mes alrededor de un libro y se dirigirá tanto a aquellos que no lo han leído para que se motiven a hacerlo como a los conocedores, con miras a proponer nuevas relecturas.
Para esta sesión de apertura hemos escogido 100 años de soledad y nos acompañarán Giselle Rada, Jorge Salazar y Víctor Ahumada. Buenas tardes a los panelistas. Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes. Bueno, también va a estar en la moderación Buenas tardes a todos. Camilo Morón, un habitual visitante de estos espacios. Buenas tardes, Camilo. Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes a todos y a todas. Esperemos que tengamos un rato agradable acá y bastante entretenido, pues, retomando 100 años de soledad en esta tarde, ¿sí? Ok, bueno, yo voy a estar acompañándolo acá desde los controles de la producción, pero antes vamos a hacer una presentación de los panelistas. Tenemos en primer lugar a Giselle Rada Escobar, que es docente de lectura crítica, egresada de la Universidad del Atlántico. Tenemos también a Víctor Ahumada, que es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad del Atlántico. Hizo parte en su 11º módulo de la Escuela de Redacción Olga Emiliani del Heraldo y ha publicado textos a nivel local en portales como La Cháchara y también El Espectador, tanto en su versión digital como impresa. Y por último tenemos a Jorge Salazar, que es abogado, candidato a máster en escritura creativa de la Universidad Nacional de Colombia, ganador de la 8ª versión del Concurso Nacional de Cuentos Ministerio de Educación RCN, segundo puesto y mención de honor en el concurso Poema Río. Ha publicado en la revista Latitud y la revista Vía 40. Vamos a poner al tanto a los internautas de cuál va a ser la metodología que se va a implementar en este conversatorio. Se va a hacer inicialmente una pregunta, se van a hacer una pregunta para los internautas, para que la vayan contestando aquí en los comentarios. Nos parece muy importante la interacción, y una pregunta general para cada uno de los panelistas, que ellos pedirán la palabra, el que se sienta, el que quiera responderla. Y posteriormente se seguirán suministrando preguntas a los internautas y unas preguntas específicas a partir de 3 líneas temáticas que se han identificado en un libro como 100 años de soledad. El tiempo de intervención sugerido para cada uno de los panelistas es de 3 minutos. Entonces, no siendo más, lo dejo ya a Camilo en posesión de la palabra. Reitero las buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio de debate y de crítica como tal, ¿sí? Y pues el día de hoy, pues, tenemos un libro, pues, que no es para nada, pues, digamos que, pues, motivo de discusión, ¿sí? Porque, pues, alrededor de 100 años de soledad se entretejen muchos mitos, y, pues, a partir de su publicación en 1967, en Buenos Aires, digamos que la primera publicación fue de 8.000 ejemplares. En la actualidad, pues, ya tenemos casi 50 millones de ejemplares publicados. Y más allá de el tremendo éxito y la irremediable fama tanto del autor como de la obra, pues hay una aceptación por parte de la crítica y por el canon, y es una obra que ha permanecido, pues, unida, pues, tanto a la crítica académica como, pues, al segmento de mercado como tal que la compra. Y, pues, por eso estamos hoy en este debate, ¿sí? Pensando, pues, si quedan cosas por decir sobre 100 años de soledad como tal, ¿sí? Entonces, en esta medida como tal, sí, ya Alfredo les había hecho un planteamiento general, y pues tenemos la primera pregunta para el público, que tiene que ver con el hecho mismo de un elemento bastante particular, ¿sí? El hielo, considerado por José Arcadio Buendía como el gran invento de nuestro tiempo, abre y cierra el primer capítulo de la novela, que representa su aparición en Macondo, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a ir trabajando sobre esa base. Ya leemos los comentarios un poco más adelante y iniciamos el panel con Giselle, con Víctor y con Jorge, ¿sí? Entonces, vamos con la primera pregunta para el panel como tal, ¿sí? Esperemos que la pregunta se ilustre ahí. Sin embargo, mientras la ilustran, pues, hagamos la pregunta general, ¿sí? Entonces, y es una pregunta de mucha actualidad, ¿sí? Le pregunto a los panelistas, ¿sí? ¿Qué tiene que decirle 100 años de soledad a los lectores del año 2020, ¿sí? ¿Qué tiene que decirle 100 años de soledad
a los lectores del 2020, ¿sí? Entonces, los escuchamos. ¿Quién comienza, sí? Jorge, ¿comienzas tú, Jorge? Sí, sí, Camilo. Bueno, yo no lo sé. Creo que es difícil saber qué le diría cada libro a cada lector. De todas formas, creo que la novela explora unas condiciones humanas, pues donde anida la violencia, la ternura, la música, el conocimiento, la filiación, la tragedia, el incesto. Eh, Además de que es una novela profundamente divertida y fatal, y a la gente le gusta el fatalismo por sí. Y tampoco hay que dejar de lado pues que este es un libro triste y tremendamente franco, y pues franco en la medida en que nos confronta con ciertos mitos y con toda esa dinámica de desarrollo que nos rodea. Entonces lo que quiero decir es que esta novela seguirá vigente pues en tanto siga esa capacidad de reconocernos sin maniqueísmos morales frente a la vida, pero creo que sí, sería muy difícil entender qué le diría Cien años de soledad a un lector moderno, ¿no? No, hablando de modernidad en términos de actualidad, ¿sí? Porque pues tampoco es que pues estemos en una base moderna, en una sociedad como tal, que ejemplifique pues todo ese ámbito de desarrollo como tal, ¿sí? Giselle, te escuchamos, ¿sí? Buenas tardes a todos, a mis compañeros. Pues sí, yo concuerdo un poco con lo que dice Jorge de como que establecer qué le dice de nuevo a los lectores de hoy en día. De pronto de manera muy específica es complejo, pero sí estoy de acuerdo en que hay una actualidad, ¿sí? Que pues es totalmente contrario a lo que se dice, por ejemplo, por ahí que hay gente que está diciendo que ya está sobrevalorada, que ya pasó de moda, que ya no tiene vigencia, ¿no? Realmente Cien años de soledad pues se basa en un fundamento de que el tiempo es cíclico, ¿no? Que todas las cuestiones suceden y vuelven y se repiten y se repiten. Y realmente, por ejemplo, uno puede aquí en Colombia, un lector de colombiano actualmente lee un pasaje de la guerra entre liberales y conservadores y es totalmente sencillo asociar eso con lo que ahora tenemos de petristas uribistas, por ejemplo. Entonces, como que eh, establecer esas conexiones con nuestra actualidad es muy fácil. Y entonces esta novela nos sirve como un espejo, ¿sí? Yo creo en eso, que es fácil contextualizarla en cualquier momento. Ahora mismo estamos en el 2020, dentro de 50 años estoy totalmente segura que va a tener la misma vigencia por el espejo mismo que significa ella y que lo ayuda a uno a reflexionar sobre los fenómenos que estamos viviendo en diferentes ámbitos, ¿no? Y por eso, pues también es que hemos establecido estos debates el día de hoy, ¿sí? Porque más allá de todo, pues, todo ese mundo que es tan reciente que explica García Márquez al inicio, pues, se renueva dentro de todas las dinámicas mismas de la expresión misma de la novela, ¿sí? Y hoy en día la seguimos leyendo con la misma frescura, ¿sí? Víctor, ¿tú qué piensas al respecto? Bueno, yo sí estoy de acuerdo con esa línea que plantea Giselle, porque es que, bueno, Cien años de soledad es un clásico, ¿no? Carlos Monsiváis, por ahí en alguna entrevista dijo que Cien años de soledad era un clásico inmediato. Entonces, yo creo que todo clásico siempre tiene algo que decirle a la actualidad y más, pues, Cien años de soledad. Yo pensaría, digamos, ahora que está, pues, en boga, ¿no? Y tan de moda, por lo menos que Cien años de soledad, pues es una novela que cualquier joven de hoy, pues podría leerla, ¿no? Y podría asociarla con estas series como Dark, ¿no? Que están ahora, pues como dije, tan en boga. Pero también me llama la atención algo de Cien años de soledad, pues más siendo yo de un pueblo pequeño como soy, y es algo que digamos, Humberto Eco le leí hace un tiempo y él hablaba de algo así como la memoria artificial, ¿no? De que ahora pues se estaba perdiendo un poco la memoria y se estaba reemplazando por esa memoria artificial. ¿Y a qué voy con esto? A que, digamos, es tan imprevisible, ¿cierto? La velocidad o el desarrollo que se está dando ahora mismo, pues obviamente, ¿no? Con la globalización, que ya digamos, un pueblo del Caribe, cualquier pueblo del Caribe, ¿no?
digamos, está cargado de esta memoria artificial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, ya uno puede encontrar, pues internet, digamos, ya las casas, ¿no? Por ejemplo, yo conocí casas todavía de Bareque, bueno, ya esas casas, digamos, no se van a encontrar, ¿cierto? Entonces, 100 años de soledad, digamos, es una novela que, bien como tú lo dices, ¿no? Parte de un principio, ¿no? Hay una evolución ahí, ¿cierto? Donde hay un mundo reciente, ¿no? Digamos, con estas casas, ¿cierto? O con este contexto, digamos, un poco de aldea, ¿no? Pero después se va ampliando, ¿cierto? Se va ampliando y yo creo que desde esa mirada y desde ese rescate del contexto, 100 años de soledad, digamos, todavía podría decirle a alguno de estos jóvenes, cuando la lea, mira, pero es que antes, bueno, los pueblos del Caribe, digamos, no eran así como tú los conoces hoy, sino que, mira, eran de esta forma, como ya dije, con casas con casas de bareque, sin internet, o sea, todo era muy reciente, muy aldeano. O sea, tú estás como en una línea un poco más tradicional así, ¿sí? Aquí, ¿sí? Giselle o Jorge, ¿tienen algo que agregar antes de pasar al otro segmento? ¿Se les quedó algo ahí pendiente, no? ¿Están de acuerdo con Víctor? Sí. Listo, entonces saludemos al público, ¿sí? Porque sin el público, pues digamos que pues, no tendríamos como el debate abierto como tal, ¿sí? Y ya pasamos al siguiente segmento, ¿sí? Tenemos a Oscar López Lobo, Mijail Efes, Anabel Manjarres, Elvira Restrepo, Anabel Posada, Yuli Mancera, Iván Fontalvo, Jesús Durán, y pues de alguna manera está la gente conectada en esta tarde como tal, ¿sí? Aquí hay unos pequeños datos curiosos que queremos agregar como tal, ¿sí? Como ya habíamos hablado ahorita, pues la primera tirada de 100 años de soledad tuvo un total de 8.000 ejemplares, ¿sí? Se agotó en un solo mes, ¿sí? Entonces, en ese primer año de tiraje de 100 años de soledad se hicieron 4 tirajes como tal, ¿sí? Entonces, se superó la cifra y se generó una expectativa bastante grande como tal con respecto al tiraje. Pues como ya he dicho al principio, pues en la actualidad alcanza ya los 50 millones los 50 millones 50 millones de publicaciones, ¿sí? Como tal, dentro de todo el marco, pues, de que es un long seller, y pues entraríamos como en todo ese marco amplio de debate, ¿sí? Listo, tenemos otra pregunta para el público, ¿sí? Acabamos de saludar al público, les pedimos que por favor compartan, les pedimos que por favor sean interactivos, participen. Si tienen preguntas para alguno de los panelistas como tal, pues está abierto el panel para el público. Y pues la siguiente pregunta es para el público como tal, ¿sí? Que si creen ustedes que de alguna manera pues envejece mal 100 años de soledad. Entonces, queda la pregunta abierta ahí. Ahorita al final pues vamos al debate de las preguntas y vamos a ver cómo pues vamos resolviendo instancias aquí. Listo. Listo, Giselle, Víctor, Jorge. Vamos a otra pregunta como tal, ¿sí? Dice la pregunta, a pesar de que la atmósfera descrita es rural y caribeña, 100 años de soledad alcanzó el éxito inmediato en las grandes urbes argentinas. ¿Dónde está el universal de la novela y qué es lo que hace que cualquier persona, sin importar su nacionalidad, pueda conectarse tan fácilmente con ella? ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Sí? Víctor, comienza tú, que tú tenías una visión bastante parecida ahorita al final de la anterior pregunta, ¿sí? Si te parece, y vamos como cerrando ese círculo, ¿sí? Disculpa, Camilo, ¿puedes ahí repetir la pregunta? Que tuve aquí un poquito de interconexión. Espérate un momentico, ya la leo aquí. A pesar de que la atmósfera descrita es rural y caribeña, 100 años de soledad alcanzó el éxito inmediato en las grandes urbes argentinas. ¿Dónde está el universal de la novela y qué es lo que hace que cualquier persona, sin importar su nacionalidad, pueda conectarse tan fácilmente con ella? Bueno, yo creo pues que lo universal, digamos, de esta novela está pues en todas las temáticas que abarca, ¿no? Digamos, esta es una novela, ¿cierto? Que pues intenta pues de algún modo
abrazar toda la realidad porque, bueno, más que una novela, Macondo es un mundo, porque trabajando, o García Márquez no solo lo trabajó en 100 años de soledad, sino que pues vemos, ¿no? Cómo a medida que pues, en sus cuentos y en otras novelas ya se va bosquejando ese gran mundo que se va a asomar a 100 años de soledad, ¿no? Y dentro de ese mundo, digamos, hay unos personajes, pues como ya pues todos conocemos, bien definidos, bien exactos, bien trabajados, y detrás de esos personajes hay unos temas que son pues el amor, la muerte, la soledad, la guerra, el poder, ¿cierto? Entonces, estos temas que, bueno, son temas, ¿no? Que tocan toda condición humana, que están inherentes en cualquier hombre o mujer, y pues son temas que están en cualquier religión, en cualquier raza, ¿no? Yo creo que es lo que trasciende un poco en la novela, ¿no? Y la sitúa en ese plano universal. Ahora, con respecto a la pregunta de, de la edad y de la lectura, pues, bueno, esta es una novela que, digamos, a pesar de que es un mundo complejo, ¿cierto? ¿Por qué? Por la cantidad de personajes que hay en 100 años de soledad, por la cantidad de temas que puede abarcar, ¿cierto? El lenguaje que utiliza García Márquez es un lenguaje como el río que él describe en 100 años de soledad, totalmente diáfano, ¿no? Que pues cualquier lector, ¿cierto? Eh, Podría seguir, ¿no? Con facilidad, o sea, más allá, digamos, de que haya pues un sumo de idioma clásico ahí, porque se siente en García Márquez, ¿no? La mayoría o la mayor parte del lenguaje de la novela es totalmente entendible y disfrutable para cualquier persona, a mi modo de ver. Giselle, te escuchamos. Sí, sí, la cuestión del lenguaje, lo que dice Víctor, también de acuerdo, hay un ritmo que te lleva inevitablemente a ese placer estético que lleva todo el lenguaje. Y aunque haya palabras que uno no conozca, es totalmente, o sea, el lenguaje, la frase, los enunciados cumplen su objetivo. Por ejemplo, hay una frase que me gusta mucho de Amaranta cuando le está echando vainas así, por así decirlo, a Fernanda del Carpio, que le dice como que tú eres de las que le tiene asco a su propia mierda, algo así, pero ella se lo dice como con una jeringonza, una cosa rara ahí, y Fernanda no se lo entiende y después le dice, ¿qué es lo que me quieres decir? Que tú eres de las que confunden el culo con las témporas, ¿sí? Yo no sé, por ejemplo, si yo no sé qué es témporas, pero el objetivo de esa frase como lectora que produce risa y tú lees eso y te da risa, aunque uno no sepa qué es témpora, eso es lo que yo creo que cumple a nivel de lenguaje, o sea, ahí uno se divierte, no necesariamente tienes que conocer todas las palabras y todas las definiciones, pero se cumple por el ritmo que lleva, por las intenciones que llevan los enunciados mismos, que se disfruta el lenguaje de Gabriel García Márquez en esta obra, pues. Jorge, te escuchamos. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con lo que plantean mis compañeros en prácticamente todo lo que han dicho. Solamente que quería agregar que yo creo que la estructura temporal de 100 años de soledad en cierta manera permite una relación con el ser, con el ser universal también, porque es una relación, es un tiempo donde inicia con el mito, trasciende con el desarrollo y acaba con el final de una profecía. Entonces creo que ahí hay un cierre donde está contenida toda la vida. ¿Sí? La vida empieza, eh, salta, tiene problemas y al final se acaba. Y lo que me parece más importante también de lo que creo de esta universalidad, además del lenguaje, que no necesariamente, que creo que se despoja un poco de ese barroquismo también, pero que es diáfano, como dijo Giselo Víctor, eh, creo que la novela confronta con el mito, ¿sí? Con el mito y la creación.
la novela está atravesada constantemente por el mito y nuestras sociedades son profundamente míticas. Entonces creo que también en ese trasfondo del lenguaje oral, en ese componente del lenguaje oral, creo que la hace también un poco más cercana. Listo, chicos. ¿Algo por agregar? Estamos hablando pues de todo el sentido total de la novela, como lo dice Jorge, que se va un poco más a la estructura como tal, sí. Vemos que pues que de alguna manera pues los planteamientos que estamos haciendo pues van acordes pues digamos que pues al desarrollo mismo de lo que hemos leído frente a la obra como tal, ¿sí? Jorge, ¿tú tienes algún otro criterio ahí sobre el desarrollo mismo del marco estructural del tiempo? Porque es bastante curioso que hablemos de una fase mítica como tal, ¿sí? Y que pues todavía se respete como ese esquema y todavía tenga como un criterio mismo de actualidad, ¿sí? Porque en los temas de debate, en Rocanciolo como tal, sí, Rocanciolo decía que de alguna forma, pues, por todo ese tipo de estructuras y por gran parte digamos que de las metáforas que se manejaban, eso ya de alguna manera no tenía correspondencia con lo que, pues, nosotros leíamos en la actualidad, ¿sí? Entonces, no sé si quieres agregar algo ahí con respecto a eso, ¿sí? Pero digamos que yo creo que esta estructura de 100 años de soledad no dista mucho de lo que se está haciendo ahora, no sé, está compuesta por unos flashbacks, el inicio de la novela es un flashback interrumpido que además es full interesante porque generalmente el flashback se queda en otro momento, pero este flashback es fundacional, ¿sí? Él recuerda y de ahí adelante recuerda todo, recuerda prácticamente ese narrador omnisciente, recuerda prácticamente que toda la fundación de Macondo, el nacimiento de la estructura de cómo se va levantando la casa. Entonces no sé, no sé qué diste mucho esta estructura temporal. Creo que es una estructura temporal, yo llamaría que normal, clásica. Lo que pasa es que pues, hay unos componentes ahí de por medio, sí, también estructurales, sí. Gabo seguía también de Luz de Agosto, de Faulkner, y como tú dices, de alguna manera, pues, es una estructura que también es reiterada, ¿sí? En estos días leyendo a Vilamatas, pues Vilamatas confiesa que, pues, hablando con Bolaño, Bolaño le dice que, pues, guardando las proporciones, Los Detectives Salvajes también viene o bebe de la fuente de Luz de Agosto de Faulkner como tal, ¿sí? Y generalmente, pues, Bolaño estuvo en esa pelea por agredir y por sobrepasar el límite mismo que antepone ahí de alguna manera, pues, 100 años de soledad y que antepone García Márquez como tal, con todo su marca dentro del boom como tal, ¿sí? Entonces, si miramos bien, es bastante particular lo que están diciendo porque, pues, estructuralmente, pues, están bebiendo casi que de las mismas fuentes, ¿sí? Pero bueno, eso es lo interesante del debate, ¿sí? Vamos a agregar un datico acá, pues, para el público y para ustedes acá, dice. ¿Sabías que antes de que llegara a las oficinas de la editora sudamericana, aunque la extensión de la novela, pues, contaba, pues, con alrededor de 1.300 páginas como tal, ¿sí? García Márquez lo cuenta también y habla de un personaje que fue el personaje final que terminó de mecanografiar la obra como tal, que era Pera. Era una secretaria mexicana que mecanografió, pues García Márquez dice que habían alrededor de 2.000 cuartillas cuando se terminó de mecanografiar el asunto como tal, ¿sí? Y recuerden que hoy estábamos también, pues, en el debate de lo mismo, ¿sí? De si de alguna forma se había enviado el texto como dicen que se envió, o si, pues, era parte de una fabulación o de como una provocación misma del autor con respecto a eso, ¿sí? Habíamos hablado esta mañana con respecto a eso, ¿sí? Guarda, muchachos, con respecto a lo del mandato del libro a Buenos Aires, que en 2 partes, ¿sí? Porque, pues, en la serie esta de 4 capítulos de Imprima la Leyenda, pues, se hablaba, pues, o habla el hijo de Tomás Eloy Martínez y dice que, pues, esencialmente, pues, eso es como
como una especie de juego de García Márquez ahí con el público como tal, ¿sí? Listo. Otra pregunta para el público, ¿sí? Listo. ¿Cuál es la clave de la popularidad de 100 años de soledad como tal, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que le aporta ese sesgo de acercamiento con la gente como tal, ¿sí? Entonces, ahorita pasamos a saludar al público y pues vamos a ir avanzando sobre el debate como tal, ¿sí? Y vamos a ir revisando en un primer segmento. Vamos a tratar 3 temas específicos, ¿sí? El primer tema, pues, tiene que ver con el hecho mismo de la relación de la novela con la mujer, la pedagogía, la escuela como tal, ¿sí? El segundo tema tiene que ver con la novela como novela total, como novela dentro de ese rango del canon. Y el tercer tema, pues, tiene que ver esencialmente, pues, con el hecho mismo de la relación de la novela con el resto de novelas en Latinoamérica como tal, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con el tema, pues, de la mujer, ¿sí? Y pues, sobre esta base, pues, habría que pensarlo sobre la base misma de la mujer y la escuela, de pensar cuáles serían como los retos que supone 100 años de soledad para los docentes que desean llevarlo a la escuela como tal, ¿sí? A qué edad puede estar un joven preparado para leer el libro y de alguna manera, pues, si pueden otras narrativas facilitar como ese acceso a la novela como tal, ¿sí? Giselle, ¿tú qué piensas al respecto? Bueno, 100 años de soledad en la escuela. Cuando yo leí 100 años de soledad en el colegio, recuerdo que era simplemente leerlo porque había que hacer un examen y ya. Es decir, la lectura del texto era un fin en sí mismo, ¿sí? ¿Qué sucede? O sea, a mí me tocó así, me imagino que a mucha gente, y aún en la actualidad no me sorprendería que lo sigan haciendo de esa forma. Pero ¿qué sucede? Leer por leer no tiene sentido, ¿sí? Con 100 años de soledad en la escuela, ¿qué pasa? Hay una cuestión, es que la extensión. Sí, hay estudiantes, de pronto uno no puede subestimar ahora, los chicos están leyendo libros, se leen sagas completas de Harry Potter, se leen los 3 libros de los Juegos del Hambre, se leen 1000 cosas, pero un clásico como 100 años de soledad, ¿por qué genera apatía? En principio, a ver, uno dice, bueno, será el autor mismo, será el discurso mismo, pero si tú le preguntas a un estudiante de bachillerato, te va a decir siempre que los textos favoritos de Gabriel García Márquez son Crónica de una muerte anunciada, por ejemplo. Cada vez que yo hago esa pregunta me dicen, no, de los de Gabriel García Márquez, Crónica es genial, Crónica, pero ¿qué tiene Crónica? Que desde el comienzo te dan una tensión, que es que a Santiago lo van a matar. ¿Ya? Entonces se pasan todo el libro viendo cómo lo van a matar, si él sabe, que si él se entera que lo van a matar, por qué lo matan y todo eso. Con 100 años de soledad sucede es que uno entra, en el primer capítulo hay una tensión, pero no es una tensión que te lleva a ti a predecir el final del libro, ¿ya? Entonces es muy distinto. 100 años de soledad tiene que manejarse ya sea por capítulos o por tramas o por personajes, como por núcleos, por argumentos, ¿sí? Otra cosa sería, otra cosa que los estudiantes de pronto los pega mucho así de que no se quieren o no les gusta lo rural. Los estudiantes, un adolescente, el tema de lo rural como que no lo mueve mucho, ¿sí? Un campo, que las vacas, que a orilla de un río, que esas cosas no lo mueven mucho. ¿Qué estamos leyendo los jóvenes ahora? Siempre es cuestiones cuestiones de guerra, de violencia y todo, pero distópicos, futuristas, la ciencia ficción o la magia, ¿ya? Pero entonces hay una limpieza de esos personajes que a ellos les gusta, que es que no son tan realistas, no son el lenguaje no es tan, digamos, tan concreto. Por ejemplo, Gabriel García Márquez te menciona a ti que el coronel Aureliano Buendía tenía golondrinos, que había alguien que vomitaba verde, o sea, esas imágenes a los chicos pues sí genera cierta repulsión, ¿ya? Pero es eso, o sea, de pronto aprender a trabajar es
Giselle. Giselle, mientras Giselle está ahí, pues, con problemas de comunicación, Víctor y Jorge, ¿qué piensan al respecto, sí, de la inserción de 100 años en la escuela y cómo es recibida como tal, sí? ¿A qué edades se puede leer como tal, sí? ¿Cómo se puede dar a los jóvenes de hoy en día, sí? Bueno, Camilo, pues, tal como decía Giselle, ¿no? Yo creo que, pues, quizás alguna parte, pues, de los jóvenes, pues, no les, no les seduce un tanto la novela, ¿no? Pero bueno, precisamente digamos, por las nuevas narrativas, ¿no? En las que están ahora los chicos inmersos, pero yo creo que Cien años de soledad, digamos, sí es un libro que se podría llevar a las escuelas y se podría leer, porque, por ejemplo, yo pienso, hace poco, creo que, bueno, todo el mundo lo vio, ¿no? Que una profesora hizo un trabajo con unos memes, ¿cierto? Claro, sí. Entonces, digamos, esta herramienta, ¿cierto? De los memes y que está que es tan actual, ¿no? Y con la que los chicos están interactuando constantemente, se convirtió, digamos, en una pieza fundamental. ¿Para qué? Para que los chicos leyeran el libro, se interesaran, a su modo lo analizaran y en cierto sentido también, digamos, pudieran confrontarlo y discutirlo, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, más de que se imponga, o sí, porque por lo general en las escuelas, ¿no? O acá, pues, en nuestro medio, ¿no? 100 años de soledad por lo general se impone, ¿no? Ya está como un currículum, ¿no? Estos son los libros que vas a leer y bueno, tú tienes que leértelo y eso, pero digamos, no te seducen, ¿cierto? Desde otros puntos de vista. ¿Para qué? Para que tú te acerques al libro y te apropies de él y te reconozcas, ¿no? Desde un contexto en ese mismo libro. Entonces, no sé, yo eso es lo que pienso. No sé qué dice Jorge, si está de acuerdo o no. Sí, digamos, yo creo que el reto que supone cualquier tipo de lectura y más 100 años de soledad, pues tiene que ir de la mano del acompañamiento en este caso en las escuelas, pues, de un disfrute del libro primero. El libro tiene que disfrutarse, el estudiante tiene que palparlo, sentirlo, sí, así suene muy abstracto, crearle una idea idílica del libro. Y eh, no sé hasta qué punto la lectura de ciertos libros corresponda a una determinada edad. Lo que sí creo es que evidentemente pues la docencia no puede quedar anquilosada en un espacio, porque en algún momento ese espacio dejará de ser. Entonces, creo que lo necesario es que se busquen una forma de relacionar la lectura con cualquier manifestación artística para que ésta sea más interesante. Entonces, pues, creo que lo importante es la correspondencia que se establece a partir de esta comunicación entre la lectura y el cine, la lectura y la música, la lectura y la pintura. Ahora, en lo que sí no estoy de acuerdo es con Víctor y un poco con Giselle, es en esto de subestimar al lector, o no sé si entendí mal, pero esto de siempre estar llamando que los chicos están leyendo esto, porque leen esto no pueden leer lo otro, ¿sí? Yo creo que yo creo que uno no puede quedarse en eso, yo creo que hay que darle primero el libro y después mirar, porque ese análisis creo que así a priori eh, puede ser un poco irresponsable también, ¿sí? Subestimar a los lectores jóvenes también puede ser un poco irresponsable. Sí, sí, yo también estoy de acuerdo contigo, Jorge, que subestimar a los lectores es bastante irresponsable como tal, sí. Ayer precisamente había un debate y estaba participando Pablo Montoya y había otros autores y le preguntamos más o menos sobre la misma tendencia con respecto al acercamiento de 100 años de soledad a las nuevas generaciones. Y pues también pues desde las editoriales también responden de que pues hay mucha cercanía con las nuevas ediciones de los libros que ya vienen con cómics, que vienen un poco más graficadas, que vienen con dibujos, con un trabajo más argumental como tal, ¿sí? Entonces,
sobre esa base, pues se está trabajando, se está haciendo un replanteamiento distinto como tal sobre la novela, ¿sí? Por acá, pues, pueden ver, esta es una edición de 1970, ¿sí? Esta es como la 19ª edición, ya, esta es la carátula original de 100 años de soledad, para que hablamos un poco, pues, como de todos esos diseños. Esta me gusta mucho, esta también es de los años 70, ahí se ve como a Úrsula sentada como tal, ¿sí? Una carátula bastante simpática, ¿sí? Ahora vamos a ir pasando varias carátulas ahí. Yo la que tengo yo por acá, Camilo, es Bueno, esta que creo que salió en una colección que hizo El Espectador, si no estoy mal. Bien. Sí, son bastante simpáticas, ¿sí? Las carátulas y todo lo que se viene desarrollando con respecto a la obra, ¿sí? Listo, vamos a entrar a saludar al público, ¿sí? Porque pues sigue llegando gente como por acá, y pues la idea es que pues, digamos que pues de alguna manera podamos establecer como una dinámica más abierta, ¿sí? Por acá está Mapamón, está la gente de la Sureña Latinoamericana, desde Bogotá, Alfa Estrada, ¿sí? Que nos está hablando ya de que el hielo representa la modernidad, ¿sí? De alguna manera es como la primera pregunta que habíamos hecho ahí sobre ese elemento, pues, que va a servir ahí de marco conductor dentro de la obra. Carlos Echeverry, que habla un poco del realismo mágico, ahora nos enfocamos un poco en esa parte. Alberto Sarmiento, ¿sí? Y Alberto nos dice con respecto a esto, dice: los currículos escolares del MEN son muy homogéneos para una nación muy heterogénea con 6 regiones. Es necesario enseñar desde el contexto de los jóvenes, en donde, por ende, opino que la literatura de Gabo encaja en todo el territorio y más en nuestro contexto regional caribeño como tal, ¿sí? Anabel Posada dice que pienso que quizás no se lee 100 años de soledad en la escuela porque muchos maestros y maestras no la conocen como tal, ¿sí? Entonces, estamos dentro de ese ámbito como tal, ¿sí? También para esto son estos programas, ¿sí? Para dar a conocer la obra a los que no lo conocen y también para, pues, establecer nuevos espacios de discusión y posibilitar, pues, digamos que también, más allá de la formación de público, unos espacios que dinamicen el encuentro mismo de los lectores con las obras de los grandes autores, ¿sí? Listo, vamos a una perlita así pequeña, ¿sí? Sobre otro detalle de la novela, ¿sí? Y pues este detalle dice que, pues, si sabían que con más de 50 millones de ejemplares distribuidos alrededor del mundo, 100 años de soledad es el segundo libro más vendido de la lengua española después del Quijote, ¿sí? Entonces, digamos que eso habla mucho de la salud del libro como tal, ¿sí? Y habla mucho de cómo, pues, ha ayudado a renovar el idioma y ha ayudado de que de alguna forma, pues, nuestra realidad, un poco, pues, distópica y mágica a la vez, sea mayormente conocida en el mundo, ¿sí? Listo, vamos a retomar acá mientras Giselle regresa, que tuvo problemas técnicos, me comentan que hay problemas con el fluido eléctrico, pues, dentro del marco mismo de algunos lugares de la ciudad. Entonces, vamos a hablar ya del contexto, pues, del latinoamericano como tal, ¿sí? Y hay una pregunta específica acá, ¿sí? Teniendo en cuenta el contexto global de los años 60 y siendo la política el tema central de 100 años de soledad, ¿qué le comunica esta obra al lector latinoamericano en dicha época y qué le comunicó hoy como tal, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, ¿sí? Víctor, ¿tú qué dices al respecto? Bueno, yo creo pues que como bien se plantea en la pregunta, como bien se plantea en la pregunta, pues digamos, era un contexto importante, ¿no? En el que salió 100 años de soledad, porque bueno, recordemos que unos años antes, pues había triunfado la Revolución Cubana, ¿no? Entonces, de algún modo, cierto, había como una cierta agitación en todo el continente, ¿no? Y pues bueno, toda la mayor parte del mundo tenía como los ojos puestos acá en Latinoamérica. Entonces yo, pues enlazándolo con eso, pues yo creo que lo que 100 años de soledad le comunicaba en esa época al lector, digamos, más que todo, era una toma de conciencia, ¿no? Como una formación
¿cierto? O como una apropiación continental. ¿Por qué? Porque, digamos, en Europa, pues en esta época, digamos, tampoco era que se estuviera, por así decirlo, haciendo la mejor literatura. Entonces, digamos, acá, pues de repente explota, pues, el boom latinoamericano, ¿no? Con Cortázar, Vargas Llosa, Fuentes y etcétera, que de algún modo, pues, son obras, ¿cierto? Que buscan, ¿no? Darle desde la literatura, ¿cierto? Desde el conocer, desde la ficción, ¿cierto? Crear, pues, un estado de conciencia y de apropiación del sujeto latinoamericano, ¿cierto? Y yo creo que esta, pues, es una de las partes, pues, importantes, ¿no? Que 100 años de soledad, o digamos como que dio, pues, un golpe en la mesa. ¿Por qué? Porque, pues, si uno mira, pues, las otras obras, a grosso modo, eh, que se estaban escribiendo en Latinoamérica, digamos, yo creo que ninguna alcanza ese carácter totalizador que pretendía abarcar 100 años de soledad, ¿cierto? Entonces yo creo que por eso es que los lectores, digamos, en Argentina, pues se compró ávidamente, se identificó, pues obviamente más allá del lenguaje, más allá de la trama, ¿no? Y con respecto, digamos, al tema de hoy, pues yo creo, como Giselle tocaba ahorita un poco al principio, ¿no? Que esta es una obra, pues que sigue comunicando. ¿Por qué? Porque si la traemos a este contexto colombiano, ¿no? Vemos que en 100 años de soledad se presenta un tratado, que es el Tratado de Neerlandia, ¿cierto? Acá se ha hecho un tratado, pero vemos de algún modo, ¿cierto? Como en esa ficción y acá, pues en la realidad, el tratado se incumple, ¿no? También está, pues, el asesinato de los líderes sociales, que lo podríamos ver reflejado, digamos, en ese asesinato sistemático que presenta la novela de los aurelianos, como, digamos, los van persiguiendo y los van matando uno a uno. Ahora, hay otra cosa también que ahora mismo, pues, aquí está muy en boga, que es el tema de la ñeñe política, ¿no? Y pues de algún modo en 100 años de soledad está. ¿Por qué? Porque pues Apolinar Moscote, que es el corregidor que llega a Macondo, de algún modo también comete cierto fraude, ¿no? Entonces yo creo que pues que, digamos, enlazando pues estas dos cosas, ¿cierto? Es mucho lo que le comunicó en su momento 100 años de soledad, pues a todo el lector latinoamericano, y es mucho pues lo que le comunica hoy. Listo. Giselle, ¿tú qué piensas al respecto de lo que plantea Víctor con respecto a la novela y a todo el contexto latinoamericano como tal? ¿Sí? O sea, ¿puedes dar tu opinión ahí? ¿Está regresando? No, pues sí, yo creo que precisamente una de las cuestiones que a veces a ciertas personas le hacen dudar de la validez de una obra como 100 años de soledad es precisamente que el desconocimiento del contexto en sí mismo, lo que sucedía en Latinoamérica en ese momento. Es que yo sé que de pronto es como que un poquito inútil prestarle atención a comentarios de redes sociales que dicen, no, 100 años de soledad está sobrevalorada, y comentarios así al respecto, pero ¿qué pasa? Que así es que uno se da cuenta cómo estamos pensando actualmente, ¿ya? Y cómo está pensando la gente de esta generación. Entonces, ¿qué pasa? Claro, hay un desconocimiento del contexto de lo que significó la obra en su momento, pero también de lo que nos sigue diciendo. O sea, es que lo que dice Víctor, totalmente de acuerdo. Son realidades que uno dice, bueno, la masacre de las bananeras, el asesinato de los aurelianos, sí, pero esa cuestión, si tú la llevas ahora, se repite, está sucediendo exactamente lo mismo, con otro nombre, pero sucede tal cual, ¿ya? Entonces, como que sí, eso es, esa comprensión global es importante, y es importante uno siempre anclarlo a lo que estamos viviendo ahora mismo.
Es que uno lo ve tan ajeno, uno dice, bueno, son de los años 60 o la guerra, esas guerras civiles tan antiguas, que tal, pero es que estamos en las mismas. Entonces, como que sí, estoy de acuerdo con lo que él dice. Jorge, ¿qué le aportas tú a esa discusión como tal? ¿Sí? Sí, yo creo que uno podría pensar en esta obra planteada en un contexto político claro, pues la Revolución Cubana ya se había establecido, se daba la formación pues, del Frente Sandinista, había muerto el Che, y pues Cien años de soledad es esa pieza también que retrata el olvido al que han estado, que ha marginado a Latinoamérica, al Caribe, y entonces uno y además que trasladándolo a la obra, difícilmente uno podría creer que aquello que sucedió en Macondo lo supiera alguien fuera de Macondo, hablando, pues, hablando de la obra. Entonces yo creo que todo este olvido es un retrato fiel de lo que son algunas partes de Latinoamérica y del Caribe. Y creo que esto evidencia, evidentemente, pues, que hay que encontrar algún tipo de relación entre el momento en que salió y ahora. Si hay que encontrar alguna relación, es esta desesperanza, ¿sí? De esta desesperanza y esta desesperanza del Caribe también, que parece estar sujeto en un tiempo detenido, parece que todo avanzara menos el Caribe y pues este país tan centralista y que prácticamente ha atravesado toda nuestra vida republicana. Entonces yo creo que sí, ahí guardando relación con lo que dicen los compañeros, creo que es una obra profundamente actual también, porque no creo que haya habido mucho cambio entre la Latinoamérica de ese entonces y la de ahora. Sí, digamos que la dinámica pues latinoamericana pues no ha habido mucho cambio con respecto a esa soledad de América Latina que describe Gabo en su discurso, ¿sí? Y tampoco pues como tal a la dinámica pues universal que despliega ahí Carlos Fuentes cuando habla de muchos macondos en América Latina como tal, ¿sí? Listo, vamos a ver un video ahora, ¿sí? De un especialista en la obra como tal, ¿sí? Y pues luego del video pues seguimos con el panel. Es un video pues, que nos va a dar cuenta de una opinión bastante respetable sobre la obra y ya volvemos con el debate, ¿sí? No, solo una idea aceptada unánimemente en el mundo de las letras es que el tiempo es el supremo juez que se encarga de dictaminar qué libros alcanzan la condición de clásicos. Ralph Waldo Emerson dice en su ensayo titulado Libros que si el tiempo insiste en reimprimir una obra después de 20 años de publicada, ya eso implica que ha logrado pasar con éxito una terrible selección. Así dice, una terrible selección. Pues bien, ¿qué se puede decir de 100 años de soledad que tras más de 50 años se sigue editando en 46, 47 idiomas a todo lo ancho del mundo? Caramba, yo diría que ha pasado con éxito la selección mortífera, la selección de extremo rigor de la que solo sales vivo o muerto. Y voy a dar 3 ejemplos que, además de lo que acabo de decir, ratifican que 100 años de soledad tiene mucho que decirles a los lectores de hoy y de mañana. 1. El Harry Ransom Center de la Universidad de Texas en Austin, que conserva el archivo personal de Gabriel García Márquez, dio a conocer una carta manuscrita que en 2009 una niña ucraniana le envió al escritor colombiano
en la cual le dice que ella y sus condiscípulos lo leen en la escuela y que lo aman mucho por sus libros y sus historias. Luego agrega: tú eres muy popular en Ucrania. Esta carta prueba que las más recientes generaciones de lectores en el mundo son capaces de conectarse profunda y entrañablemente con su obra, cuya pieza cimera es 100 años de soledad. 2. A raíz de la actual pandemia mundial de la COVID-19, durante los meses de marzo, abril y mayo, y no sé si todavía se sigue dando ello, se hacían referencias y citas textuales a diario en las redes sociales y otros medios del episodio de la peste del insomnio de 100 años de soledad. Y 3. La Universidad de Columbia de Nueva York, una de las 10 mejores del mundo, ha publicado recientemente, en inglés desde luego, el libro Ascenso a la Gloria: cómo se escribió 100 años de soledad y se convirtió en un clásico global, escrito por el crítico y académico español Álvaro Santana Acuña. Por cierto, el título el título no reza ascenso a la gloria y descenso al olvido. No, solo reza ascenso a la gloria y a continuación habla de cómo se convirtió en un clásico global. Me parece que estos 3 ejemplos permiten constatar que 2 estamentos fundamentales para determinar el valor, la vigencia y la perdurabilidad de un texto literario, como son el de los lectores comunes y corrientes y el de los estudiosos académicos, están certificando a fecha de hoy que para 100 años de soledad hay 100 años más de saludable vida y de cálida compañía. El audio no se escucha. Listo. Luego del discurso de Joaco, vamos a hacer una pregunta pues, que tiene que ver con la dinámica estructural de la obra, ¿sí? Vamos a revisar, pues, como tal, cuál es la importancia, pues, de los roles narrativos estructurales dentro de 100 años de soledad como tal, ¿sí? Cómo se refleja la simbología y qué rol cumple, pues, como una figura importante como la casa, ¿sí? Entonces, recuerden que, pues, de antemano, pues, la novela iba a tener como ese nombre, ¿sí? Pero al igual que con los manuscritos, García Márquez dice que, pues, el nombre de la novela, pues, no recuerda cómo surgió, ¿sí? Que algún historiador entusiasta de alguna forma, pues, inventa el episodio, ¿sí? Jorge, ¿tú qué piensas al respecto del asunto, ¿sí? Sobre la dinámica estructural de la obra y cómo se comporta eso. Sí, digamos que dentro de los elementos narrativos que yo quisiera destacar dentro de la novela, pues quisiera empezar por donde uno no sabe a veces desde dónde están narrando los personajes cuando interactúan. Perdón, dónde están narrando no, hay un narrador omnisciente, ¿sí? Sí. Uno no sabe desde dónde están interactuando estos personajes y esto lo que me parece interesante es que García Márquez convierte el ejercicio de contar en lo más importante. Se sale esto de lo que manejan los gringos del mostrar
del mostrar y no contar, García Márquez hace todo lo contrario, García Márquez cuenta. Aquí hay un predominio importante del relato que intenta abarcarlo todo y no omitir nada. Otro elemento que me parece importante es esta necesidad hiperbólica que se hace latente en la narración como una forma de agrandar el mundo y de expandirlo en su forma mítica. Y también pues la hipérbole está al servicio del absurdo y del humor. También también quisiera detenerme un poco a reflexionar sobre este elemento narrativo que García Márquez utiliza, y que genera una sensación de abandono. Es cuando García Márquez suelta a los personajes y nosotros también nos olvidamos de los personajes, o los tenemos como una incógnita o como una fuerza invisible que está oculta, y esto es el olvido, la aparición y la aparición y la desaparición de los personajes pues están al servicio del olvido. Y otro punto a destacar también, creo que, ahí siguiendo la línea de los personajes, es que García Márquez utiliza los personajes. Sí, esto sería un buen consejo narrativo, de decir, cuando uno coloca el nombre de un personaje es para utilizarlo, no para dejarlo en el olvido. García Márquez, todos sus personajes irrumpen en la historia y le imprimen fuerza, le cambian el rumbo a la historia, y creo que se acerca mucho más a la imposibilidad del retorno, ¿sí? Creo también que puedes, a través de las metáforas, hay un efecto poético maravilloso, ¿sí? Esta necesidad de metaforizar y de generar un efecto poético crea una multiplicidad de lecturas que oscilan entre la verdad y la especulación. Por eso creo que son visibles sus recursos intertextuales, como por ejemplo algunas recreaciones de Las Mil y una Noches o de a las novelas de Alejo Carpentier. Y esta intertextualidad, diría Vargas Llosa, hace parte de esta característica mítico-literaria de la narración. O por ejemplo cuando nombra la habitación de Rocamadour. Y creo que lo condensa sobre todo en este descubrimiento del manuscrito, que creo que es lo más intertextual que hay, lo más metaliterario que tiene en la novela. Pues por otra parte pienso que esta relación de la casa, a mí me parece muy interesante esto de la casa, porque creo que la casa es el resguardo de los personajes en la novela. Daría la impresión de que en la casa todo el mundo está a salvo, menos del olvido, pero todo el mundo está a salvo. En cambio, cuando las personas salen de la casa, se convierte todo en una locura y en una violencia desaforada. Y es interesante esta relación que tiene la casa con el afuera, en la casa como lo particular, el afuera como con lo general. Y lo más maravilloso es cómo se relacionan al final, cómo se cruzan. Sí, la caída de la casa corresponde con la caída de Macondo, con la destrucción de Macondo. Sí. Víctor, ¿algo que agregar ahí con respecto a la dinámica estructural, a la simbología, al uso de metáforas y ese tipo de cuestiones? No, digamos que es importante, ¿no? Eso que menciona Jorge, digamos, de las varias influencias que toca, ¿no? Digamos, por ejemplo, esa influencia, ¿no? De tender a hiperbolizar, ¿cierto? Digamos, ese agrandamiento, ¿no? Que, pues, dice Vargas Llosa en ese gran trabajo que es Historia de un deicidio, donde, digamos, va analizando, pues, uno a uno algunas de las influencias de García Márquez, y una de las que pone es Rabelais, ¿no? Aunque, bueno, García Márquez, pues, la negó un poco, pero bueno, sabemos que era más que todo por esta insistencia, ¿no? de la crítica y de los académicos, como que siempre a buscarle estas conexiones, ¿no? Otra cosa que también, pues, estoy de acuerdo con Jorge, es esa forma de narrar que toma García Márquez de los gringos, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos esa poderosa influencia que ejerció sobre él Faulkner y Hemingway, y
bueno, ahí en Cien años de soledad, digamos, está un poco esa estructura fogneriana, pero digamos, más volcada hacia, como decía Jorge, hacia el contar, porque, por ejemplo, uno lee una novela de Faulkner, ¿cierto? Y no se va a encontrar primero con esa limpieza, o, ojo, limpieza no en una forma despectiva, ¿no? Digamos, no se va a encontrar, digamos, con esa lectura fácil. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Faulkner, bueno, es como un río, ¿no? Y ahora que pienso en el río, también, pues me acuerdo, ¿no? De ese ejemplo que dio Carl Jung cuando analizó un poco el Ulises de Joy, y bueno, ya sabiendo que, pues, que Faulkner viene de ahí. Entonces, digamos, esa estructura narrativa, ese río de frases, García Márquez lo despeja, ¿cierto? Lo retoma y lo pone al servicio del lector con una gran maestría. Giselle, ¿tú qué dices al respecto, Giselle? Pues siguiendo con lo que ellos han comentado del lenguaje y todo, ella también, ¿sí? No tiene mucho diálogo y que lleva tanta acción, o sea, en un capítulo cuántas cosas no pasan. Entonces a mí eso me genera me gusta mucho desde lo narrativo, y me gusta mucho también los paralelismos que hay, los simbolismos con los personajes que llevan los mismos nombres, sí, por ejemplo, Aureliano, cuando se casó con la niña Remedios, la niña, o sea, al final murió porque tenía unos gemelos atravesados en el vientre, y luego vemos cómo hay la esposa de Arcadio sí tiene gemelos, o sea, todos esos espejos que hay. En sí, toda la obra es un espejo, pero cómo hay espejos entre esos personajes a mí me gusta muchísimo. Los Aurelianos, cómo son los Arcadios, y el Aureliano y el José Arcadio que son gemelos y se cruzan. Y entonces, o sea, ese tipo de elementos muy ricos, que para un docente, para llamar la atención sobre esta obra, sería genial, o es genial de pronto hacer una especie de juegos, o de pronto desenmarañar esas cuestiones que están allí como si fueran un rompecabezas. Sí, se vuelve interesante solamente armar esa parte de atrás, ¿sí? O sea, como que hay elementos que funcionan como para motivar o para agarrar al lector a que empiece a jugar en este juego, de pronto de armar las piezas de cómo son los aurelianos, cómo son, y cómo eso va enriqueciendo pues el significado mismo de la obra. Entonces, por eso por ahora. Listo. Son las 6:08 como tal, sí, de la tarde. Aquí hay un pequeño debate con respecto al hecho mismo de lo que estaba señalando ahorita Giselle de toda la parte pedagógica, de cómo llega el asunto de 100 años de soledad a los alumnos, ¿sí? Y Carlos Echeverry nos dice: Rafael Cadena, poeta venezolano, es quien dice que las escuelas no deben empezar por los cánones, sino más bien al contrario, con temáticas y un lenguaje cercano a los jóvenes para incentivar la lectura. Lo importante es el hábito y la interpretación de la realidad circundante a través del logos, el cual va de la mano con la pedagogía de Paulo Freire, ¿sí? Anabel Posada habla un poco de Paulo Freire, de la lectura del mundo, que es previa a la lectura de las palabras como tal, ¿sí? Y opina, ¿sí?, como Jorge y Camilo, que no hay que subestimar a los jóvenes lectores en la escuela. Entonces, pues, está el debate y candente, pues, sigue aquí Miguel Barrios Payares, manda un saludo, y también habla de que algunos círculos intelectuales hay una especie de desmitificación de una gran obra y de un gran autor. Sin embargo, 100 años de soledad ha resistido muy bien al paso del tiempo y sus cambios culturales como tal, ¿sí? Fabiola está de acuerdo con Jorge como tal, ¿sí? Oscar Lobo usa la metáfora esta que puso Giselle ahorita del espejo constante que va reflejando, digamos que pues la sociedad en la que estamos metidos como tal, ¿sí?
Listo, vamos a tocar un tema que había quedado ahí como en el tintero, pero que es un tema importante, ¿sí? Dijimos que pues estaba el tema de la escuela, estaba el tema de la mujer, estaba el tema de la relación de la novela con Latinoamérica y está el tema de la novela como tal, ¿sí? Vamos a hablar del tema de la mujer en esta instancia y pues luego de este tema pues hacemos como una especie de break con un video, ¿sí? Listo. La pregunta tiene que ver con esto, ¿sí? ¿Puede verse reflejada la mujer del siglo XXI en 100 años de soledad? ¿Cuál es la mirada del autor sobre lo femenino? Y desde el punto de vista del poder, ¿qué rol cumple la mujer como tal? ¿Sí? Entonces, tenemos 3 preguntas que se engloban en una sola sobre el papel de la mujer en 100 años de soledad. ¿Sí? Giselle, te escuchamos. Bueno, cuando uno está haciendo la investigación sobre la mujer en 100 años de soledad, pues siempre se encuentra con artículos que te dicen, ¿es feminista 100 años de soledad? ¿No es feminista? ¿Por qué? Realmente yo siento que el desenfoque está en nosotros encontrar si hay feminismo, si no hay feminismo, si Gabriel García Márquez era feminista o si no era feminista. No. La novela como una totalidad y como un desarrollo que tiene de varias generaciones y de una cantidad de procesos sociales y puede encontrar personajes que tengan un toque feminista o puede simplemente uno analizar los procesos de acuerdo a esas generaciones, a esos personajes, no como un todo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo me encontré un artículo que decía que 100 años de soledad sí es feminista porque es que resulta que Amaranta le dice que no a Pietro Crespi y rechaza al coronel Gerineldo Márquez y Remedios la Bella se eleva al cielo y nunca es tocada por nadie. O sea, realmente entendemos eso por feminismo. La palabra feminismo es bastante delicada lo que entendemos ahora. Pero de pronto una mujer del siglo XXI que haya leído bien lo que significa esta concepción heterogénea del feminismo como tal, se puede ver reflejada. Yo siento que se refleja más que todo en Meme, ¿ya? Porque Meme es el personaje que hereda toda la cuestión tradicional de Úrsula, de Fernanda del Carpio, toda esa historia de la mujer que asume un poder, pero dentro de la casa, y al mismo tiempo ella tiene la oportunidad por su generación, porque convive más con las amigas gringas, porque estudia, porque tiene oportunidad de salir un poco más. Yo siento que ella es la que está en esa negociación de pensarse como feminista o no. Al final, pues con Mauricio Babilonia se enreda, la mandan a un convento, etcétera. Pero de pronto ella es como el personaje con el que yo siento que una mujer se puede reflejar porque está en esa reflexión constante, ¿no? De evaluar esos códigos tradicionales con lo que ella pues siente como libertad, con emborracharse, con, digamos, la complicidad del papá de Aureliano II, ¿ya? Entonces yo siento que ese es el personaje de pronto con el que una mujer de esta época que también está en esa lucha, en esa reflexión de lo tradicional con lo que se supone que yo debo ser como mujer, esa es la que podría reflejarse. No estoy diciendo que Meme sea un personaje feminista, no. Estoy diciendo que en esta confusión que tenemos de entender qué es el feminismo, cómo sería una mujer feminista, cuál es el buen feminismo, cuál es el mal feminismo, siento que la que está en esa negociación o en esa reflexión constante es Meme, ¿ya? Porque, y en las relaciones de poder, o sea, tenemos claro que hay una cuestión de una herencia guayú ahí, y que Úrsula es una mujer poderosa, es fuerte, que logra cosas que el mismo José Arcadio no pudo lograr, pero yo en lo personal no creo que el hecho de que una mujer tenga poder, como lo tiene Úrsula, sea necesariamente que se refleje en ella un feminismo, no lo creo. Yo siento que el feminismo está más que todo en la libertad de decidir si ella puede asumir ese poder como mamá, como madre, como matriarca de la casa, o simplemente puede renunciar a él sin sentirse culpable, ¿ya? Entonces, ¿Úrsula realmente tuvo la opción de decidir eso? No creo. Entonces, no siento que por ese lado sea feminista. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios también que te dicen, no, es que es feminista porque es que Úrsula es poderosa, porque Fernanda del Carpio también era la que mandaba en la casa, porque la otra no. Ellas hacen eso porque es su tradición, y no creo que el poder que tenga una mujer en la casa sea igual a decir que es feminista, ¿ya?
Entonces, más bien en la libertad de decidir, en el caso de la libertad de decidir o de apegarse a la tradición, siento que el personaje en ese caso más feminista sería Remedios la Bella, que era la que no se adhería a ningún código. Y por eso la tenían por boba, por rara, porque ella, no, que córtate el pelo, ella se rapó, al final subió al cielo. O sea, ella nunca encontró su lugar en el código tradicional de la casa, ¿ya? Entonces, en ese caso yo siento que Remedios la Bella era como la más, bueno, la más pura, o el personaje que de pronto se escapó de todo eso y que realmente fue libre en ese sentido, ¿ya? Entonces, eso es lo que considero. Víctor y Jorge, ¿qué piensan al respecto de las dinámicas de poder? Jorge, te escuchamos, ¿sí? Sí, digamos, yo estoy de acuerdo con Giselle un poco en cuanto a una acción determinada no constituye un feminismo, ¿sí? Por otra parte, yo no me gusta clasificar las lecturas de esa manera como un libro escrito por mujeres, un libro escrito por hombres, no me gusta mucho eso. Entonces, en este caso, creo que aquí, si uno intenta contextualizar la novela en un tiempo y un espacio, afrontarlo de esta manera sería entender pues que la mujer siempre ha estado en una situación de profunda desigualdad, como por momentos se refleja en la novela. Pero por otro lado, y esta es la lectura que a mí más me interesa, es afrontar la lectura alejado de todas estas referencias históricas y anecdotarias que hacen parte parte de una poética del autor, más que nada. Entonces, lo primero que yo creería es que esta novela, que es obviamente ficcional, claramente ficcional, yo creo que García Márquez ha dotado cada uno de sus personajes de una materia inclasificable en cuanto a su proceder y a su conciencia. Los personajes oscilan entre temperamentos constantemente, lo que los convierte evidentemente en unos personajes sólidos, palpables, por los que no pueden sentir compasión. Y creo, además, que esta figura patriarcal que se presenta en 100 años de soledad, más que una afirmación del patriarcado o de esta situación patriarcal, yo creo que la expone. Creo que la expone porque en esta casa donde las dueñas y las que mandan son las mujeres, que las mujeres son los personajes más inteligentes de 100 años de soledad, es muy interesante ver cómo estas mujeres acondicionan la casa, acondicionan el mundo, este mundo del pueblo, pero al patriarca es al que se le rinde pleitesía y al patriarca es el que aparece como la gran figura. Y yo creo que no dista mucho de la realidad en cuanto a que en las casas siempre la mamá está ahí y el papá es la figura a la que hay que rendirle cuentas, pero el papá siempre está ausente. Y creo que en 100 años de soledad pasa eso. ¿Sí? Creo que esa figura del patriarca, García Márquez lo que hace es exponerla cabalmente. Y en cuanto a esto de la novela feminista, yo creo más que como algo que decía Carolina Sanín en que García Márquez tenía una conciencia plena hermafrodita. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que García Márquez tenía una conciencia hermafrodita en la concepción de sus personajes. Sí, yo creo que sus personajes, así como son capaces de cuidar la casa, Úrsula también es capaz de levantar a correazos a Arcadio para que no fusile a alguien. Sí, entonces yo creo que esta oscilación entre conciencia de los personajes y la acción de los personajes, yo creo que esto sería lo más importante de la novela en cuanto a este tema. Hay una dinámica de equilibrio ahí y con respecto pues, a la metáfora del poder que tienen cada personaje, ¿verdad, Jorge? Pues, ahorita hablábamos de la casa, ¿sí? De la casa ahí como centro de poder como tal, ¿sí? Pero la casa se va a mantener hasta cierto rango, hasta que, pues, de alguna forma, pues, la matriarca va a estar pendiente de todo eso, ¿sí? Cuando, pues, de alguna forma Úrsula, pues, ya no está como en el uso de sus facultades, pues, se va a perder como todo ese rango, ¿sí? Víctor, ¿tú qué piensas al respecto? No, pues bueno, es
a mí particularmente, pues, digamos, estas clasificaciones no me gusta hacerlas, ¿no? Pero bueno, yo en mi lectura noto sí que hay, pues, un rol bastante importante, ¿no? De las mujeres, ¿no? En 100 años de soledad, principalmente, pues, por la figura de Úrsula, ¿no? Y, digamos, ese sostén y de la casa, digamos, y de cierto modo también hay una orbitación que se hace sobre ella, ¿no? Como decías ahora, mientras ella está en todas sus facultades, pues la casa está en pie, ¿no? Y después que ya ella pierde, digamos, todas estas facultades, es que la casa se viene abajo. Ahora, a mí también me llama la atención eso que menciona Jorge, de Carolina Sanín, que pues yo particularmente no había leído, porque García Márquez en el famoso perfil ese que le hace Luis Ars en el libro Los Nuestros, reseña, digamos, un poco eso, ¿no? Él dice como que mis mujeres son masculinas, pero yo creo que lo dice más, digamos, por esos cambios temperamentales que señalaba Jorge ahí, ¿no? Como, digamos, la propia Úrsula, o que decía ahorita Giselle, logra cosas que, pues, que otros personajes no logran, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, que más allá, pues, de si la novela sea o no feminista, yo creo que la mujer sí tiene, pues, un papel central y cierto peso ahí dentro de la novela, ¿no? Listo. Ahora vamos a proyectar un corto video antes de pasar ya al cierre de preguntas y pues dinamizar un poco pues el debate con el público, porque el público ha estado bastante pues... El 5 de junio de 1967, esto quiere decir hoy hace exactamente 40 años, se publicó por primera vez en Buenos Aires, Argentina, una novela con un tiraje de 8,000 ejemplares. Era 100 años de soledad, del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Y hoy aquí en el estudio nos acompaña Carlos Monsiváis para hablar justamente de eso. ¿Qué pensaste cuando leíste 100 años de soledad? ¿Qué fue lo primero que sentiste cuando estabas leyendo esa novela? Bueno, lo primero fue la admiración ante el lenguaje. Toda la fantasía, toda la cantidad de sucesos que acontecen por página, lo capté desde luego, pero no me embelesó tanto como ese registro del idioma clásico, como ese oír desde la mente, estar oyendo, no leyendo, sino estar leyendo en la voz alta de la mente. Eso es lo primero que me deslumbró. Ya después, en la segunda lectura, fui viendo hasta qué punto estaba perfectamente tejido toda una red de asombros y de acontecimientos de alborozo del lector. Que en sí misma es complicada, ¿no? Es complicada para poder tejerla así, de esa manera. Porque requiere una memoria del lector impresionante, porque los nombres se repiten y corresponden a personajes distintos. ¿Quién era este? Sí, claro. ¿Quién es Aureliano y quién es José Arcadio? Y todos los... no hay personajes incidentales, hay personajes que cruzan, pero ningún personaje es incidental. Todo tiene una razón de ser y todo está muy pensado, pero tampoco dispone el lector de una memoria como organigrama, que es lo que ya exigía desde el principio García Márquez. Y después lo que me fue ya asombrando es el éxito. Una novela escrita para gozar del español en su esplendor, que traducida no pierde su eficacia, que se ha traducido a prácticamente... Más de 35 idiomas, creo, más de 70, yo Más creo. de 70. Sí, y que tiene, ahí sí lo que importa ya es la trama, lo que en los episodios, la fantasía, no estoy de acuerdo con la idea del realismo mágico. A eso iba, pero ahora... Pero en fin, y al final de todo te quedas con la impresión de que fue un clásico instantáneo. Es muy difícil atribuirle a un libro esa categoría, clásico instantáneo, pero cuando tú lo leías o cuando uno lo ha ido leyendo, sabías que te estabas reconciliando con la idea de la novela como el goce del idioma, y eso es extraordinario. De una manera muy gozosa, muy placentera, claro. Sí.
micrófono apagado. Tiene el micrófono apagado, Camilo. Bueno, volvemos, ¿sí? Disculpen ahí un momentico. Alfredo, ¿estás acá? ¿No? ¿Conectado? Sí. Sí, sí. Listo, vamos a retomar ya la última ronda de preguntas, ¿sí? Vamos a mirar acá. Listo. Miremos esta pregunta, dice, ¿por qué existiendo en el plano latinoamericano autores como Rulfo y María Luisa Bombal, considerados como representantes primarios del realismo mágico, es la figura de Gabriel García Márquez la que alcanza mayor reconocimiento? ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste, pues, digamos que ese fenómeno más allá del reconocimiento como tal? ¿Sí? Víctor, ¿tú qué puedes decir al respecto? ¿Sí? Bueno, fíjate, ahora que se pasaba ese video, pues, de Monsiváis, ¿no? Él desechaba un poco esa etiqueta, pues, de realismo mágico, ¿no? Y yo, pues, también voy por esa línea, ¿no? Yo creo que, bueno, eso más es como un mote que se le da, pues, para poder, no sé, clasificar la obra o estudiarla, pero yo creo, bueno, que este, pues, es una novela donde la fantasía y la realidad, pues, van de la mano y, bueno, van de la mano con una gran maestría, ¿no? Con respecto, digamos, a los autores que tocas, que son María Luisa Bombal y Juan Rulfo, bueno, es mucho lo que se ha dicho con respecto a ellos también, ¿no? Que de algún modo María Luisa Bombal, pues fue un poco como se dice que la iniciadora, pues, del realismo mágico, porque ella tiene dos novelas, una es La Amortajada, que es la principal, la otra, y ahora mismo se me escapa, La Última Niebla es la otra. Y bueno, en la novela La Amortajada, ya ella empieza como a fundir un poco ese mundo tanático que después se vería, digamos, en Juan Rulfo, ¿no? Y bueno, de ahí, pues es que se han venido, pues, como agarrando los estudios de la figura del realismo mágico. Pero, digamos, dentro de esa clasificación, pues la figura de García Márquez es, digamos, la que irrumpe con mayor fuerza. ¿Por qué creo que yo que es la figura de García Márquez la que irrumpe con mayor fuerza? Porque, digamos, no solo hay que delimitar el mundo garcía-marquiano, ¿no? A 100 años de soledad, sino que, como ya vemos, pues en los cuentos de García Márquez o en obras como El Coronel, La Mala Hora, ya Macondo es un mundo que viene, ¿no? Es algo que se siente, tú notas la creación, a diferencia, digamos, de libros como el de Rulfo o como el de María Luisa Bombal. Por ejemplo, María Luisa Bombal en La Amortajada o en La Última Niebla, ella no te forma un mundo como si lo hace García Márquez, sino que pues María Luisa Bombal forma más una atmósfera, ¿cierto? Y esa atmósfera está más ligada hacia una asociación de imágenes, hacia una construcción poética, ¿cierto? Que se pueden ver, digamos, en sus personajes. Luego, digamos, Rulfo también, pues de algún modo, si forma Rulfo a Comala, ¿cierto? Y que, digamos, en los cuentos del Llano en Llamas se puede ver un poco esa formación, ¿cierto? Pero yo creo que la formación del Llano en Llamas con respecto a Pedro Páramo es más ligada hacia los personajes, ¿cierto? Que al mundo como tal. Entonces, digamos, García Márquez es un autor que ensancha todo eso. ¿Por qué? Porque, como ya dije, en La Mala Hora, en El Coronel, ¿cierto? Y en los cuentos se pueden ver personajes puntuales
que ya van despuntando, ¿cierto? Y que en 100 años de soledad van a aparecer con una total y gran y real dimensión. O sea, y esto, digamos, es algo muy difícil de hacer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en 100 años de soledad, como mundo totalizador, ¿no? Y teniendo en cuenta esa gran cantidad de personajes que hay, ¿cierto? Como García Márquez, con gran maestría, a todos los personajes, digamos, por más que entren y salgan, como tocaba Iván ahorita, Jorge, perdón, ahorita el tema, esos personajes quedan marcados, o sea, quedan marcados en el lector, tú los puedes reconocer, ¿cierto? Entonces, digamos, yo creo que la figura de García Márquez sobresale, ¿por qué? Porque de algún modo él recoge, ¿no? Y viene creando, ¿cierto? Todo un mundo que es más consistente con respecto, pues, digamos, a la obra de Rulfo o de María Luisa Bombal. Listo. Jorge, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Sí? ¿Es un mundo más consistente? ¿La estructura narrativa es distinta? ¿Qué incidió en que García Márquez repuntara por encima de Rulfo y María Bombal como tal? ¿Sí? ¿Qué incidió? Bueno, yo no conozco a María Luisa Bombal, no la conocía, pero pues habría que entender que Rulfo tuvo pues una obra más corta, de más corta extensión, genial, pero corta en comparación a la de García Márquez. Entonces creo que García Márquez en esto, García Márquez trata esto de lo real imaginario en sus cuentos y en sus novelas que preceden a Cien años de soledad, un poco en relación con lo que dice Víctor, pero en Cien años de soledad se condensa toda esta propuesta narrativa, eh, de la que algunos escritores como César Aira, por ejemplo, creen que García Márquez abusó de esta propuesta de lo real imaginario, pero bueno, eso sería otra discusión. Entonces yo creería que hay toda una propuesta estética literaria alrededor de lo real imaginario en comparación con Rulfo, por lo menos. Entonces yo creería que, no sé, eh, eh, planteándolo acá en la discusión, no sé si valdría un poco más la pena, bueno, no la pena, valdría un poco más la comparación entre Carpentier y García Márquez, por ejemplo. ¿Sí? Sobre todo en la extensión de la obra y en y en esa intención de profundizar en lo real imaginario, con ciertos símbolos destacables, con ciertos símbolos sobre todo reconocibles entre ambos. Sí, incluso a Carpentier le lean como el sello mismo de lo real imaginario, del realismo mágico como tal, ¿sí? Entiendo por qué lo relacionas ahí, ¿sí? Pero sin embargo sigue despuntando García Márquez ahí de fondo, ¿sí? Giselle, ¿tú qué aportas ahí a la discusión, ¿sí? ¿Tú qué piensas al respecto de ese despunte de García Márquez como tal, ¿sí? Bueno, yo siento, bueno, estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros y de hecho eso que dice Jorge que me hizo recordar a un profesor también que él decía que Carpentier era mucho mejor narrador que García Márquez. No tengo como que para decir si es mejor o no porque tendría que leerme todo Carpentier, pero sí estoy de acuerdo con la cuestión que dice, con lo que dijo Víctor, o sea, es que la construcción del mundo como tal de lo que es Macondo ya es un elemento, un proceso certero, ¿ya? Que el lector lo asume así. Entonces, como que yo me imagino en esa época, bueno, está malísima la comparación, pero por ejemplo, nosotros vemos la fama que tuvieron los Vengadores, ¿no? Que tantas películas hacen parte de un mismo universo y eso a nosotros como masa, como público, a uno le gusta encontrar un universo distinto y que toda una cantidad de elementos narrativos converjan allí. En esa época, a nivel literario, yo me imagino que Macondo fue eso, ¿ya? Esa construcción general como más absoluta. Entonces, sí, estoy de acuerdo con lo que ellos dicen de que de pronto eso fue lo que marcó la diferencia, la elaboración del universo que es Macondo, ¿ya? Entonces, esa es lo que yo pienso.
Listo, tenemos ahí, pues, digamos que, pues, un universo generado como tal, ¿sí? Listo. Miremos una pregunta ya, pues, que engloba, pues, gran parte de la discusión que hemos tenido en el día de hoy y las diversas temáticas que hemos tratado. Y es la pregunta sobre el hecho mismo de pensarnos cuáles son las características de novela total en 100 años de soledad, ¿sí? ¿Cuáles son esas características que dinamizan esta posibilidad, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes al respecto, sí? Jorge, ¿tú qué piensas sobre eso, sí? Sí, yo creo que esta estructura ficcional de Cien años de soledad está asumida pues como una composición de una vasta naturaleza determinada por elementos vitales y oníricos. Y en esta novela pues que aspira a ser una novela total, a la totalidad, creo que lo logra cuando nace y acaba en sí misma. La narración se basta a sí misma pues porque ha sido creado bajo unos ciertos parámetros de autosuficiencia, con una ingeniería de composición bastante hábil, pero creo que para esto es importante destacar este narrador omnisciente que adopta las características de un dios, de un deicida que todo lo ve y que no interviene en el transcurso de los hechos. Sobre todo, otra cosa es el predominio del relato, el contar que intenta abarcarlo todo, de no omitir nada. Entonces esto da la sensación de que la novela total se mueva entre dos realidades, una realidad particular y, pues una general, y creo que dentro del choque de estas dos corrientes surge la totalidad. Uno podría hablar de la realidad particular respecto a los personajes, a los Buendía, o a los personajes que habitan en la novela, y esto en general todo lo que transcurre alrededor y que necesariamente no se tiene que ver. Entonces, a mí me llama mucho la atención esta composición que hicieron acerca de de dividir la estructura temporal de Cien años de soledad en una etapa mítica y en una etapa histórica, que se sostienen a través de distintos planos de la realidad objetiva. Y la realidad objetiva donde, pues ya como expliqué antes, ya es el individuo, la familia, la sociedad, y por otro lado está la realidad imaginaria, como decía Vargas Llosa, donde ya hace lo milagroso, lo mágico, lo fantástico y lo mítico literario. Y dentro de esto, dentro de lo real imaginario que es esta propuesta que adopta García Márquez, aquí anida el mito. Entonces, y si entendemos que el mito es creación, es el surgimiento, aquí hay un afán de una constante creación y un constante descubrimiento y de unas consecuencias que van saltando a raíz de esto. Entonces, yo creo que esta novela total hace parte, o esta intención de novela total está pues compuesta por esto de lo general y lo particular, de esta relación que hay entre lo general y lo particular, y de esta relación que hay entre lo mítico y el desarrollo, ¿no? El desarrollo que abarca el afuera. Víctor, ¿qué elementos encuentras tú ahí que dinamicen el pensarnos a 100 años de soledad como novela total ahí? Si estás de acuerdo con Jorge, ¿qué otros elementos pues, encuentras tú ahí con respecto pues, a ese proceso mismo de ese universo garciamarquiano que se expresa en 100 años de soledad? Bueno, sí, yo creo que ese carácter totalizador de Cien años de soledad, pues está ahí implícito, ¿no? Porque pues es un mundo, ¿no? Que parte, que hace García Márquez, ¿no? Es un mundo que nace y de algún modo, pues fenece, ¿no? Y esta capacidad, digamos, o esta pretensión que decía Iván, esta pretensión de Isida, de querer, digamos, abarcarlo todo, contarlo todo, que nada se quede por fuera, ¿cierto? Está ahí, pues muy presente, digamos, en 100 años de soledad y también, pues, con esas particularidades, ¿no? De las que hablaba Iván. ¿Por qué? Porque, pues, los mismos personajes, tú ves que también de algún modo, pues, tienen, al igual, pues, que el mundo completo, pues ellos también tienen su principio y su fin, ¿no? Digamos, cómo hace García Márquez, digamos, circular dentro de
todo ese mundo, dentro de todo ese universo, también unas vidas, ¿cierto? Que al igual pues que la realidad, ¿no? También, digamos, tienen un principio, un nacimiento, pues, y también una muerte. Listo. Giselle, ¿tú qué ves ahí con respecto a la estructura de la que estamos hablando? Sí, lo total que evidencia la novela es que desde la construcción misma que ya han mencionado mis compañeros las nociones que uno encuentra allí, es que es muy difícil que no haya un tema, que haya un tema que no se aborde en 100 años de soledad o que uno no encuentre, así sea a través de una alegoría, de una metáfora o de una serie de asociaciones. Entonces como que sí, o sea, se evidencia como una novela total. Claro, y uno que encuentra, por lo menos cuando se lee o alguien comenta, te dice, ay, no, mira, así como el Génesis, hay una imagen, o sea, lo bíblico ahí, ¿sí? Y siempre se compara con la Biblia, pero mira que de todos modos la Biblia no es un libro, la Biblia es una biblioteca. Y en este caso, vemos en una sola narración una cantidad de elementos que nos llevan a diferentes momentos históricos. O sea, es una obra tan rica que yo, o sea, yo siento como lectora que nada se le escapa a esta narración. O sea, los temas, la construcción del tiempo, los elementos de figuras literarias, o sea, hay una riqueza ahí que pues obviamente la lleva a ser una novela total. Listo, ya llevamos más de la hora y media de recorrido durante el programa, pues de antemano hemos tenido como un debate y todavía hay cosas por decir sobre 100 años de soledad, y todavía hay cosas por debatir sobre García Márquez, ¿sí? Todavía hay cosas por mostrarle a las nuevas generaciones como tal, ¿sí? Pues aquí está entrando Alfredo Baldovino, que estaba aquí en los controles y es copanelista también aquí de esta tertulia. Entonces, pues, Alfredo, te escuchamos, ¿sí? No, bueno, pues ya a manera de cierre, ¿verdad? Que pues nosotros normalmente este espacio lo hacemos de 1 hora, pero en vista de que el tema lo ameritaba, se extendió un poco más. Pues agradecerle a las personas que se han conectado, a los que llegaron tarde, anunciarles que este es un espacio que se creó para estudiar la obra de García Márquez la última semana de cada mes. Empezamos con 100 años de soledad y el próximo mes estaremos con el amor en los tiempos del cólera, ¿verdad? Creo que hemos problematizado el asunto a partir de la manera en que hemos visto en que se viene leyendo o mal leyendo García Márquez por parte de ciertos jóvenes, aunque de esa manera, de todo modo, eso no va a ser lo que va a poner en duda la continuidad del libro, pero sí nos pareció interesante como mirar ese tema o ese hecho de cómo se está leyendo 100 años de soledad. Y en ese sentido, pues fue fundamental la presencia de los panelistas, a quienes quiero felicitar, a Víctor, a Jorge, a Giselle, Caterina Herrada, para avisarles también a los internautas que mañana vamos a tener un conversatorio con Aníbal Velázquez, Aníbal Sensación Velázquez, y el día viernes vamos a tener una charla con Miguel Barrios Payare para hablar sobre su libro ¿Dónde están los salvajes? Entonces, no siendo más, pues me despido, no sin antes, pues, como digo, agradecer a todas las personas que han estado pendiente a través de sus comentarios, de sus preguntas. Ya se nos ha hecho muy tarde. Rápidamente aquí vemos pues que Anabel Posada ha estado allí, Jaime Bello Banfi también nos saluda, le mandamos también un saludo, Carlos Echeverry, y bueno, eso era todo pues lo que tenía que decir. Listo, pues de antemano agradecerle a todos los que estuvieron acá el día de hoy y pues la invitación sigue abierta a leer a García Márquez y a encontrarnos en este espacio, pues, el último miércoles de cada mes. El próximo miércoles, pues, el último miércoles de agosto vamos a estar con El amor en los tiempos del cólera y esperemos que nos acompañen los panelistas como tal, ¿sí?
Entonces, nos vemos mañana con el programa de Aníbal Velázquez y el viernes vamos a trabajar con Miguel Barrios Payares, ¿sí? Bueno, hasta luego para todos. Nos vemos. Bueno, sería bueno, una vez si se quieren despedir los panelistas. ¿Sí? Sí, claro, no, primeramente pues agradecerle a la Fundación Cultural Letra Clave por la invitación y bueno, a Giselle y a Jorge por pues, este conversatorio, ¿no? A Camilo también por moderarlo y pues la invitación es a seguir leyendo pues a García Márquez, ¿no? Porque ya vemos pues que tiene muchas cosas todavía por decirnos. Yo quisiera pues mandarle un saludo especial a la gente de la esquina literaria, pues por ahí Anabel también, que vi que estuvo conectada, entonces saludo y bueno, toda la gente que nos estuvo acompañando. Jorge. Sí, yo también quería agradecerle a Alfredo y a ti, Camilo, pues por el espacio, eh, a los compañeros, a Víctor y a Giselle y a toda la gente que ha estado ahí conectada durante estas 2 horas casi. Y nada, creo que lo importante es que de aquí resurjan nuevas relecturas de Cien años de soledad. Para el que no la haya leído, pues tenga algún tipo eh, un tipo de nueva lectura a partir de lo que hemos dicho acá. Y nada, está muy bueno todo esto. Gracias. Gracias por la invitación también. Giselle. Pues también darle las gracias a ustedes, a la gente que se conectó y que va a seguir viendo el video. Y sí, o sea, recordar que este libro da para muchísimo más. Cada lectura te va a dar algo nuevo y que en el nivel pedagógico, los profesores, pues que no se trata de leerlo por leerlo para poner una buena nota, ¿sí? Se trata de que se conozca el autor y se conozca su obra, pero también el deleite de la lectura misma, que no se pierda nunca el placer de leerlo, ¿ya? Y que nos enamoremos que nos enamoremos de enamorar a los estudiantes de la lectura. Entonces, como que da para muchísimo toda la obra de Gabriel García Márquez y gracias a todos por aprovechar estos espacios, ¿ya? Listo. Nos estamos viendo entonces. Bueno, no siendo más, gracias de nuevo.